Bueno, mi nombre es Lucía Vázquez, presento también a mi compañera Lau Morgan. Somos las dos docentes de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y venimos a compartir una experiencia del espacio de una asignatura que se llama Salud Pública 2 dentro de la licenciatura en Nutrición, donde compartimos una propuesta nueva para la materia de trabajar sexismo y salud dentro de una materia que tiene como idea central trabajar grupos en situación de vulnerabilidad, cómo podemos hacer para garantizar el acceso a la salud y pensar también el sistema integrado de salud. Y la traemos también por eso al COSAPRO, porque sabemos que es el tema que estamos trabajando, además con otros trabajadores y trabajadoras de la salud. En esta materia lo que propusimos es trabajar con los estudiantes un texto de Anne Millet que se llama Sexismo y Salud. Propusimos la lectura y compartir lo que les surge, ¿no? Los sentipensares, en relación a la mirada que ellos tienen sobre el campo de la salud y además lo que surge en esta experiencia como interesante para comentar es la visión de ellos sobre el espacio de la universidad. Bueno, qué cuestiones tenían para transformar como estudiantes de su propio espacio de estudio. Ese es uno de los objetivos principales de la experiencia y lo que surge ahí dio mucho material para continuar trabajando y sobre todo para pensar la propia currícula de la licenciatura en Nutrición, que es uno de los objetivos que tiene además la carrera en general, que es como, hagamos una revisión del rol de las y los nutricionistas en función de desandar algunos haceres más normativos, que no reconocen que somos un colectivo feminizado, que en su mayoría somos mujeres quienes trabajamos y son mujeres también quienes se ocupan de la alimentación en el ámbito familiar y también en el ámbito más comunitario. Y además de reconocer fundamentalmente el rol de las diversidades, ¿no? E intentar también trabajar o repensar sobre esa mirada bien clásica dentro del campo de la salud, sobre todo para lo que tiene que ver con la evaluación o reconocimiento de la situación, de clasificar en mujer cis, varón cis y entender el mundo de las diversidades y sobre todo pensándolo en función de garantizar un marco de derecho y de acceso a la salud. Te paso. No sé cómo es. Un poquito. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? ¿Zafa? Bien. Bueno, cortito porque son varias cosas las que salieron de esta experiencia. Primero, también recordar que partió mucho desde el deseo. Hay un marco político también en la UNTREF de trabajar con perspectiva de género, pero el deseo nuestro fue bienvenido también para traerlo a la cátedra, el trabajo. Y salieron varias cosas, sobre todo muchas preguntas de los estudiantes. Y en ese sentido se preguntaban, por ejemplo, nosotros categorizamos todo lo que fueron diciendo, salieron cuestiones vinculadas a los contenidos, en qué momento, en qué materias veían que podían pensarse en esta perspectiva desde las epistemologías trans, que lo que intentan un poco es nombrar lo cis, que en general no se nombra mucho lo trans, la salud trans, pero no se nombra todo el contenido, la perspectiva cisexista en la cual está abordado toda nuestra estructura de educación y de salud. Y un poco lo que decían es, además de los contenidos que vemos, por ejemplo, decían, vimos imágenes, algunos nos comentaban, de un hombre trans amamantando, cómo entendemos ahí la lactancia, y eso nos sirvió para pensar, pero después, además de las imágenes, nos seguimos profundizando sobre otras cuestiones vinculadas a la perspectiva trans o a dónde aparece hegemónicamente lo cis todo el tiempo. Se preguntaban, ¿es importante, además de los contenidos, se preguntaban, ¿es importante el género? Sí, ya sabemos que es importante, aparece en todos lados, pero ¿qué hacemos ahora con esto? ¿Cómo eso atraviesa la práctica? Era como, lo vemos, pero ¿cómo lo llevamos al hacer concreto, más allá de ver qué significa una perspectiva de género, de conocer la ley? Y al leerlo a Anne, lo que les pasaba era como cuestiones vinculadas a... Me comencé a sentir muy ignorante y a preguntarme, por ejemplo, cómo están pensados los baños de la facultad, como qué pasa si una persona no se siente identificada en ninguno, se autopercibe como no binaria, por ejemplo. Y se preguntaban, habían como discusiones en el medio, estaba bueno porque se generaron tensiones en la clase, y decían, una de las cosas literales que dijeron fue, ¿qué nos genera contradicción e incomodidad?
y por qué nos genera eso. Y se quedaban como pensando esto, ¿no? En qué nos genera tensión, qué nos genera incomodidad y qué se puede hacer con eso. En general sucede así, cuando comenzás a nombrar los cis, Blas Radi escribe mucho sobre esto también, que Ann Millet lo cita un montón, es como la resistencia de para qué nombrar los cis, como si fuera algo muy complicado. Y en realidad no hay ningún reparo en nombrarlo trans y todo el tiempo hablar de la salud trans, pero no en autopercibirse, por ejemplo, como persona cis, es decir, soy una mujer cis, un varón cis. Me parece que está bueno que comenzamos a hacer ese ejercicio. Y otra de las cuestiones que decían, voy a leer uno más, decían, yo creo que la perspectiva está incluida en nuestra formación, pero no sé si es suficiente. Una prueba es esto, las preguntas y las dudas y las incomodidades que nos están surgiendo acá. Decían cosas muy pertinentes. Y bueno, más allá de las materias se pensaban que hay que rever también las cuestiones administrativas, cómo se inscriben, si hay opciones ahí que no sean solamente en términos binarios, y si los profesores, cómo te conocen, si cómo te inscribís o cómo te autopercibís, y esto es algo que se vuelve a nombrar. Bueno, y en relación a nuestras reflexiones, salieron muchas cuestiones más, pero entendemos que esto, ¿no? que un taller no va a cambiar la tradición hetero-cis normada en la que estamos todos incluidos, que también autopercibirse como por fuera de los cis tampoco es suficiente como para trabajar esto, pero entendemos que los espacios colectivos y de compartir y desde la horizontalidad y traer disparadores nos pueden ver estrategias concretas. Digo, no hace falta hacer una especialización tampoco en género para poder discutirlo en espacios micro. Y no es solo una voz de una disciplina especialista en género, sino hacer una ronda, traer un texto, decir, bueno, ¿qué nos pasa con esto? ¿Dónde lo vemos en nuestra institución o en nuestros espacios? Y ver qué cambios micro chiquititos podemos hacer, además de los macro políticos que son necesarios también en la articulación.